la Ya. pantalla, Entonces ¿no? usted me avisa y yo le voy pasando las diapositivas, ¿sí? Muy agradecida. Entonces empezamos, ¿no, doctorita? Sí, doctora, podemos empezar. Ya, perfecto. Bueno, con todos muy buenas tardes. Ya me ha presentado muy gentilmente la doctora. Avanzamos, doctorita, por favor. Vamos a hablar, pues, de lo que es amenorrea primaria y secundaria. Tenemos acá los términos de los contenidos que vamos a hacer, la definición, la fisiopatología, la clasificación etiológica, las causas. Vamos a ver un breve algoritmo diagnóstico de amenorrea, el tratamiento de amenorrea y, bueno, ¿no? Las referencias. La siguiente, doctorita, por favor. Bueno, hablamos sobre la definición y, perfecto, sí, la siguiente, por favor. Gracias, doctora. Ahí, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de amenorrea es importante considerar que no estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Estamos hablando de un síntoma que va a, que probablemente va a tener una patología que lo esté manifestando como tal, ¿no? Entonces puede ser una ausencia de menstruación temporal o permanente. Y en este entender hablamos de amenorrea primaria, amenorrea secundaria y amenorrea fisiológica, ¿no? Dentro de tres grandes grupos que pueden encerrar estas definiciones. Cuando hablamos de amenorrea primaria, bueno, con la definición actual, hablamos de la ausencia de la menstruación a los 16 años, ¿no? Independientemente de que se hayan dado ya los caracteres sexuales o de que haya habido ausencia de caracteres sexuales. En el caso de, también se puede hablar de la misma definición de amenorrea primaria, en el caso de que haya ausencia de menarquia a los 14 años con retraso de caracteres sexuales. Si hablamos de lo que es amenorrea secundaria, vamos a hablar pues de lo que es una ausencia de la menstruación mayor a 6 meses o de 3 ciclos menstruales, ¿no? En una mujer que previamente ya haya cursado con un ciclo menstrual o con una menarquia. En este entender, recuerden que la menarquia va a ser la primera menstruación de la mujer, ¿no? Y la amenorrea fisiológica, obviamente producida por condiciones fisiológicas, como momentos antes de la pubertad, durante el embarazo, el puerperio, la lactancia y después de la menopausia, ¿no? Que va a ser el momento donde finalizan estos periodos. Cuando hablamos de la fisiopatología, es importante ubicarnos en este proceso que nos va a conllevar a una menstruación, ¿no? Que son los ciclos menstruales. Ya que estamos hablando de la amenorrea como tal y la ausencia de estos ciclos menstruales, entonces nos ubicamos en lo que es el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Recuerden que en el eje hipotálamo-hipófisis nosotros tenemos las glándulas que se van a contribuir y van a vertir hacia el sistema y esperando respuesta de los ovarios de estas gonadotrofinas, ¿no? Que van a ser la gonadotrofina de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Ambas gonadotrofinas se van a encargar de buscar la respuesta a partir de la ovulación en el ovario que provea estrógeno y progesterona, los cuales van a contribuir en el desarrollo de los caracteres sexuales femeninos, ¿no? Entonces podemos ubicarnos en una pulsatividad de estas gonadotrofinas, ¿no? Que van a ser pulsos lentos, pulsos cíclicos, ¿no? A partir del hipotálamo hipofisario, que se van a dar durante un ciclo, ¿no? Un ciclo entre 25 a 35 días. Entonces, en este ciclo ovárico, donde paralelamente va a haber respuesta del ovario, ¿no? Podemos nosotros ver que hay un proceso de foliculogénesis que se va a dar a partir de los folículos primordiales hasta los folículos ya folículos secundarios, folículos dominantes, hasta aquel folículo que ya haya ovulado y que obviamente genere una cicatriz, que es el cuerpo lúteo, que también va a proveer de progesterona para el mantenimiento endometrial en el caso de una fecundación, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí que tenemos una primera parte de este ciclo ovárico comandado por el crecimiento folicular, donde tenemos nuestra meseta de estradiol, ¿no? Que va a hacer contribuir, que va a tener un pequeño pico, este estradiol, juntamente con un pico de LH para la ovulación.
¿no? Posterior a eso, se va a mantener y se debe mantener el endometrio a partir de la progesterona. Todo esto permitirá que se estabilice el ciclo endometrial para, ¿no?, en el caso de una fecundación, obviamente proporcionar el colchón necesario para esto, ¿no? Y si hablamos del ciclo endometrial, que se va dando paralelamente al ciclo ovárico, entonces podemos hablar pues de una fase folicular, donde vamos a asociarla con el mantenimiento de esta hormona foliculoestimulante, una fase ovulatoria, ¿no?, donde vamos a tener este pico de LH, y una fase lútea donde va a estar sostenida por la progesterona, ¿no? Esto hablando de un ciclo ovárico normal. Obviamente que si estamos hablando de un eje hipotálamo-hipófisis, cualquiera de las alteraciones a nivel de este eje va a producir problemas a nivel de la menstruación, ¿no? Dentro de los síntomas que podemos encontrar en estos problemas es la amenorrea. La siguiente, por favor, doctora. Muchas gracias. Bueno, las clasificaciones son amplias, pero he procurado resumirlas para que ustedes puedan tenerlas en cuanto a su localización, su causa, ¿no? Y si hablamos de una clasificación topográfica, vamos a hablar pues de las amenorreas centrales, de las amenorreas periféricas o genitales, y de las amenorreas que tengan involucradas otras glándulas, como las amenorreas disendocrinas. Entonces, cuando hablamos de amenorreas centrales, estamos hablando de aquellas amenorreas precisamente que se ubican a nivel del eje, ¿no? Del hipotálamo, ¿no? Del hipotálamo o de la hipófisis. Cuando hablamos de las amenorreas periféricas, estamos hablando de aquellos órganos que se encargan de responder precisamente al eje, ¿no? Como es el origen ovárico, el origen uterino, o por alteración del tracto genital inferior. Y cuando hablamos de las amenorreas disendocrinas, vamos a hablar pues de glándulas que también pueden o que van a asociarse a los trastornos, tanto porque son vecinas de todas las glándulas, de todas las hormonas que se vierten en el eje hipotálamo hipofisario, que se pueden ver alteradas, ¿no? Como por ejemplo la hormona tiroidea y la alteración del eje adrenal. La siguiente, por favor, doctora. Gracias. En cuanto a la clasificación endocrina, vamos también a conversar de lo que son las amenorreas que tengan su base en los niveles séricos de estas gonadotrofinas, ¿no? Como son aquellas que van a tener valores normales, pero alteración de estas gonadotrofinas, como las amenorreas normogonadotróficas, ¿no? Las amenorreas hipergonadotróficas y las amenorreas hipogonadotróficas. Asociadas a niveles séricos de prolactina, porque hablemos que la alteración a nivel de la prolactina por la vecindad en el eje hipotálamo hipofisario también va a generar amenorreas, ¿no? Cuando haya una hiperprolactinemia o también en condiciones de normoprolactinemia. Y si asociamos esto a niveles estrogénicos, ya en eje periférico podemos hablar de un hipoestrogenismo, un normoestrogenismo y un hiperestrogenismo, ¿no? Todos que pueden manifestar el síntoma de amenorrea. La siguiente, por favor. Bueno, también tenemos la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de los grupos, ¿no? Y en estos grupos encontramos representantes desde un grupo 1, que nos habla de un fallo hipotálamo hipófisis, con sus diferentes variables que lo vamos a desarrollar en adelante. El grupo 2, una disfunción hipotálamo hipofisaria, y aquí podemos encontrar pues un representante importante que es el síndrome de ovario poliquístico. Hablamos de una disfunción, ¿no? El grupo 3, un fallo gonadal. El grupo 4, a partir de alteraciones del tracto genital. El grupo 5, donde esté involucrado un prolactinoma. El grupo 6, que también haya hiperprolactinemia funcional. El grupo 7, asociado a tumores del hipotálamo y de la hipófisis, no necesariamente hiperprolactinémicos. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, cuando hablamos de alteraciones a nivel del eje hipotálamo hipofisario y que pueda conducirnos a una amenorrea, podemos hablar pues de un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? Que puede partir o puede surgir a partir de una alteración congénita o adquirida, a partir de lo que es la hormona gonadotrofina, ¿no? De la hormona secretante
de gonadotrofinas en el hipotálamo o la ausencia de la misma, ¿no? Entonces, esto se puede dar a partir de alteraciones congénitas del desarrollo neuronal, de alteraciones que destruyan el área hipotalámica, de alteraciones funcionales o también de productos farmacológicos que puedan bloquear los receptores a nivel de esta zona central del eje y que obviamente conduzcan a una amenorrea. Por eso hablamos de alteración, disminución, ¿no? Hipogonadismo, hipogonadotrófico. O sea, aquí tenemos niveles bajos de lo que son las gonadotrofinas. La siguiente, por favor. Bueno, representantes de estas alteraciones congénitas del desarrollo neuronal, precisamente tenemos el síndrome de Kallmann, donde se produce característicamente una distrofia olfativa genital, síndrome de amenorrea y anosmia, es típico, donde pues obviamente no hay migración de las células secretoras de la placa olfatoria, y esto va a generar una hipoplasia del bulbo olfatorio, ¿no? Donde haya ausencia de núcleos productores de gonadotrofina, ¿no? De la GnRH. El síndrome de Laurence-Montbield, igual, un síndrome caracterizado por obesidad, por retardo mental, por polidactilia, retinitis pigmentaria e hipogonadismo, donde haya definitivamente alteración o ausencia de núcleos productores también de la GnRH, ¿no? De igual manera, el síndrome de Prader-Willi, que es aquel síndrome caracterizado por una distrofia hipogenital con tendencia a asociarse a lo que es la diabetes, ¿no? Y en cuanto al síndrome de Babinski-Freundlich, también es un síndrome adiposo genital u obesidad hipotalámica con hipogonadismo, ¿no? Que puede partirse de un tumor hipotálamo-hipófisis. Ustedes pueden darse cuenta que en este caso hay alteración a nivel de lo que son los receptores de productores, los núcleos productores de la hormona gonadotrofina. La siguiente, doctorita, por favor. Bueno, aquí ustedes pueden ver diferentes fenotipos asociados, por ejemplo, al síndrome de Kallmann. Esa alteración, esa falta de desarrollo de los núcleos, ustedes pueden ver que afecta, ¿no? A los caracteres secundarios de una mujer, ¿no? Bajo un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? No hay respuesta. Tenemos un síndrome de Prader-Willi, ustedes también pueden ver asociado a obesidad, ¿no? O asociado a ausencia de los caracteres sexuales, mala distribución, porque no hay precisamente esa respuesta de la ovulación, ¿no? Y también otro tipo de alteraciones que pueden generar este hipogonadismo a partir del eje central, como por ejemplo la anorexia nerviosa, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto a las alteraciones destructivas del área hipotalámica, podemos encontrar pues aquellas que van a afectar la zona del núcleo arcuato. Recuerden que este núcleo se ubica en el hipotálamo, ¿no? O sus vías eferentes, alterando la secreción pulsátil de la hormona GnRH. No podemos hablar que puede tener un origen primario o secundario a partir de tumores del sistema nervioso central, como craneofaringiomas, gliomas, astrocitomas, a partir de enfermedades destructivas, de procesos infecciosos, ¿no? Como la tuberculosis, traumatismos, o también procesos de postirradiación del sistema nervioso central, ¿no? Por tumores también de tipo oncológico, por ejemplo, en los estados cuando son niños pequeños o niñas pequeñas. La siguiente, por favor. Y las alteraciones funcionales también que pueden alterar el núcleo hipotalámico o el núcleo arcuato por estrés, ¿no? Siendo una causa muy frecuente, vamos a decirlo así, en este caso, ¿no? La anorexia nerviosa, por ejemplo, ¿no? Por pérdida de peso, de igual manera, por ejercicio excesivo, aquellos deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, ¿no? Y donde podemos ver que se demuestra fenotípicamente algunos rasgos donde hay o faltan caracteres sexuales secundarios, ¿no? O hay poco desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Por anorexia nerviosa, por estrés emocional y sumado esto a hiperactividad física y estados asociados pues a estados psicógenos de un falso embarazo que es la pseudociesis, ¿no? Todas estas condiciones pueden generar una amenorrea. Sí, la siguiente, gracias.
Bueno, también la amenorrea farmacológica, donde podemos encontrar ciertos derivados, ¿no? Como por ejemplo el haloperidol, la colpromazina, alfametildopa, morfina, algunos bloqueadores H2 que también pueden interferir en el eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto a las amenorreas de origen hipofisiario, en donde hablamos de que hay una disminución de FSH y LH, acá, la siguiente, por favor. Nos vamos a ubicar, pues, en algunas patologías, como por ejemplo un síndrome de silla turca vacía, ¿no? Recuerden que tenemos en la ubicación de esta estructura anatómica, tenemos precisamente a la propia glándula, ¿no? Entonces, obviamente puede existir situaciones donde hay una herniación o una invaginación del espacio subaracnoideo y que puede ocasionar, ¿no?, una ocupación de total o parcial, dando la formación de la glándula. Por necrosis, ¿no?, como por ejemplo en el síndrome de Sheehan, ¿no? Una necrosis por una atonía durante un parto, una abundante hemorragia. Pacientes que puedan ser también hipertensas, que se pueda generar, pues, accidentes cerebrovasculares donde hay isquemia, ¿no? Que pueden tener obesidad, multiparidad, hipertensión arterial, ¿no? Con patologías que pueda suponer síntomas asociados, ¿no? Como cefalea, acúfenos, alteraciones visuales, menstruales, y obviamente amenorrea secundaria asociado a galactorrea. Y un poquito nos enfocamos en lo que es el síndrome de Sheehan, ¿no? Donde se va a producir una necrosis del lóbulo anterior. Se habla que esto tiene una lesión en la hipófisis a partir después de un parto, ¿no? Precisamente por infarto a partir de esta glándula, ocasionado por una hemorragia obstétrica intensa, ¿no? Se puede manifestar agalactia, amenorrea secundaria, atrofia genital progresiva y disminución de la función de las glándulas endocrinas. La siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos de apoplejía hipofisaria, estamos hablando, pues, definitivamente de una necrosis también asociada, ¿no?, por una hemorragia o un tumor hipofisiario, ¿no? Y obviamente con todos los síntomas asociados a la amenorrea, a la involución de los caracteres sexuales, y también puede estar generada por tumoraciones como los adenomas hipofisiarios. La siguiente, por favor. ¿No? En cuanto a estos tumores hipofisiarios que van a crecer, que pueden comprimir, que pueden producir isquemia, ¿no? Tenemos algunos como el prolactinoma, por ejemplo, que son secretores de hormona, ¿no? Y otros tumores no secretores, como por ejemplo los craneofaringiomas, ¿no? Que van a ser calificados como adenomas no funcionantes. La siguiente, por favor. La siguiente. Amenorreas de origen ovárico, ¿no? Y acá tenemos una disgenesia gonadal, ¿no? Y acá hablamos, pues, de una formación de ovarios defectuosa, ¿no? Acá hablamos de que pueda haber un tejido ovárico con ausencia de células germinales, que podamos mencionar, por ejemplo, ovarios reemplazados por cintillas fibrosas, donde no existen folículos, como por ejemplo el síndrome de Schweyer, que es o disgenesia gonadal pura, por ejemplo, ¿no? Un representante de estas patologías, que pueda manifestarse con genitales externos infantiles, no va a haber producción de hormonas sexuales, por lo tanto no hay retroalimentación negativa sobre la hipófisis, y va a ser una de las causas como representante más frecuente de lo que es la amenorrea primaria, ¿no? La siguiente, por favor. También de igual manera tenemos el síndrome de Turner, ustedes pueden ver ahí el fenotipo, ¿no? Con cariotipos 45X0, 46XX y mosaicismos, donde hay baja estatura, hay infantilismo sexual, malformaciones a nivel de lo que son los componentes genitales. Característico en este tipo de pacientes cervical denominado pterygium coli, un tórax en escudo, baja implantación auricular, ¿no? Algunas características como por ejemplo tendencia a la micrognatia, alteraciones renales, cardíacas,
y niveles de estradiol y gonadotrofinas, niveles de estradiol muy bajos y gonadotrofinas elevados, ¿no? Entonces acá estamos hablando de disgenesias gonadales. Bueno, amenorreas de origen uterino, ¿no? Ya estamos hablando a nivel de periférico, ¿no? Precisamente ocasionados por ausencia del útero o por lesiones a nivel del endometrio. La siguiente, por favor. Recuerden que a nivel periférico necesitamos la respuesta uterina para formar el colchón endometrial y por ende tener pues esa menstruación, ¿no? Síndrome, acá te podemos ubicar o podemos encontrar el síndrome de Asherman, ¿no? Que es producido por legrados uterinos demasiado agresivos que van a destruir la capa basal del endometrio, pueden generar adherencias, sinequias, obliteración a nivel del canal endouterino y por lo tanto una amenorrea secundaria, ¿no? Este mismo se puede presentar no necesariamente con muchos legrados, puede bastar uno, ¿no? Que pueda lamentablemente lesionar esta área tan sensible para la formación del colchón endometrial y la implantación de un producto. Es importante, se puede realizar una histeroscopía diagnóstica para evidenciar las sinequias, de igual manera exámenes de apoyos de imágenes, ¿no? Y dentro del tratamiento se puede considerar el lisar las adherencias bajo histeroscopía, ¿no? Con cobertura de antibióticos y suplementación hormonal que permita mejorar la respuesta endouterina para subsiguientes concepciones. La siguiente, por favor, doctorita. En cuanto a las menorreas por alteración del tracto de salida, vamos, pues ahí hablamos de himen imperforado, ¿no? Que va a ser una condición congénita, puede ocurrir en niños sobre 2000 y va a generar pues una menorrea primaria, ¿no? También se puede identificar tabiques transversos y obviamente falta de canalización del tercio inferior de la vagina con dolor pélvico cíclico. De igual manera, la ausencia de la vagina, que puede ser la agenesia gonadal, y la agenesia vaginal, que puede presentarse en 1 a 5.000 recién nacidos, y la hipoplasia uterina donde no se forma, ¿no? O la fusión de los labios de igual manera, porque recuerden que este es el espacio por donde se tiene que canalizar la menstruación. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ustedes ven que este tema es bastante amplio, ¿no? Realmente cada patología significa un propio diagnóstico, un propio el tratamiento para cada uno. Entonces, pero sin embargo, todos tienen un punto en común, precisamente a partir de lo que habíamos dicho en las primeras láminas, que es a partir de esta actividad que es natural y fisiológica que se tiene que dar en la integridad del eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Para hacer el diagnóstico es muy importante, como en toda patología, ser muy cuidadoso en la anamnesis, ¿no? En cómo yo detallo la historia natural en la paciente respecto de lo que quiero evidenciar, que es la regla, ¿no? La menarquia, qué momento tuvo la primera menstruación, el régimen catamenial, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia normal sobre la cual la paciente está presentando los ciclos menstruales? ¿Cuánto está durando estos ciclos menstruales? De valorar la condición del estado de los genitales, ¿no? Preguntar si es una niña menor, preguntarle a la mamá cómo estás, cómo ha ido, cómo está, si ha visualizado, por ejemplo, el botón mamario, si ha visualizado vello púbico, ¿no? Si la paciente toma o no fármacos. Hay pacientes que son deportistas, físico-culturistas, ¿no? Y pueden consumir anabolizantes, corticoides. ¿Cómo está la nutrición? ¿Cómo está el estilo de vida? Es importante, ¿no? Valorarla al paciente. De igual manera, si hay síntomas añadidos, si ha habido o hay antecedentes de problemas o patología hipotalámica, traumatismos cefálicos, si la mamá ve signos o la paciente ha visualizado signos de androgenismo, ¿no? O de virilización, si ha tenido la paciente antecedentes de legrados uterinos. De igual manera, cómo
dentro de los antecedentes personales, cómo ha evolucionado el crecimiento de la paciente, ¿no? Desde la edad de la menarquia, la historia sexual, ya inició relaciones sexuales. Es importante también valorar los antecedentes ginecobstétricos, ¿no? Una paciente que ha tenido un embarazo, tuvo pérdidas, eso es importante valorarlo, ¿no? Si tuvo necesidad de enfrentarse a quimioterapia por patología preexistente, si es una paciente que mantiene enfermedades crónicas, infecciosas y antecedentes familiares, ¿no? Es bastante amplia la anamnesis que tenemos que considerar para este tipo de pacientes con estos síntomas. Dentro del examen físico es importante considerar el fenotipo de la paciente, cómo está mi paciente, ¿no? Es una paciente normoconstituida, es una paciente que tiene alteraciones a nivel de la distribución del tejido graso, una paciente con fenotipo masculino, con fenotipo infantil, ¿no? Entonces es importante tomar cuenta de esto. Los índices antropométricos, ¿no? Peso, talla, crecimiento, el estadio de Tanner, esta escala que es muy importante, ¿no? Para poder valorar precisamente ya desde la pubertad en adelante el desarrollo, ¿no? El desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y que a eso se sume cierto grado de hiperandrogenismo. De igual manera, signos de androgenización, exploración neurológica, ver el desarrollo neurológico del paciente, también y el examen pélvico, perdón, hay un pequeño error, pero es examen pélvico, ¿no? Valorar los caracteres sexuales a nivel de la parte genital. La siguiente, por favor. Dentro de los estudios diagnósticos tenemos pues la amplia gama de exámenes que se pueden solicitar y que se deben de solicitar, como por ejemplo los exámenes hormonales, el famoso perfil femenino de hormonas, ¿no? Y ahí debemos de solicitar las gonadotrofinas, la hormona foliculoestimulante, la hormona luteinizante, hormonas que se puedan ver afectadas por la secreción de estas hormonas, como por ejemplo la prolactina, la hormona tirotrofina, y obviamente las hormonas que esperamos que existan como parte de respuesta de una ovulación, que son los estrógenos, la progesterona, ¿no? Se puede también solicitar, de ser necesario, estudios de tomografía, de resonancia, ¿no? Para valorar las condiciones de la silla turca, ¿no? Para valorar las condiciones de las glándulas como tal, de la glándula hipófisis, ¿no? El cariotipo, en casos donde haya sospecha de alteración del mismo, la histeroscopía o histerosalpingografía para valorar la indemnidad de lo que es el canal endouterino, ¿no? La ecografía pélvica en caso de que la paciente no haya tenido contacto sexual, ¿no? O ecografía transvaginal. Y de igual manera la radiografía de ser necesaria, ¿no? Una radiografía de silla turca. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, un pequeño flujograma para poder considerar en el caso de amenorrea secundaria respecto a cómo podemos más o menos nosotros valorar por qué la paciente está dejando de menstruar después que haya tenido ya un ciclo previo, ¿no? Entonces hay que valorar, puede haber alteraciones a nivel de la tiroides, de la prolactina, ¿no? Cómo están los estrógenos, cómo está la progesterona. Por ejemplo, condiciones muy variables de estas hormonas cuando hay una etapa de premenopausia, ¿no? Que pueden ser 5 años, por ejemplo, antes de que se acabe o se condicione el fin de las reglas, ¿no? De igual manera, las gonadotrofinas hipofisiarias, poder valorar cómo está la hormona luteinizante, la hormona FSH, y también se pueden hacer algunos tests, ¿no? De deprivación con progestágenos que nos permitan valorar la funcionabilidad del endometrio y los estrógenos circundantes, ¿no? De igual manera, considerar también otras causas, como por ejemplo un embarazo, ¿no? La siguiente, por favor. En el tratamiento es importante, ¿no? Dependiendo de la causa, como dice el último punto, dependiendo de la causa, tratamos anomalías anatómicas bajo procedimientos quirúrgicos, ¿no? Damos estrógenos de reemplazo en el caso de que haya un hipogonadismo. Valoramos si hay trastornos de alimentación o de ejercicio excesivo
Valoramos eso para poder ver cómo vamos a actuar sobre esa causa de fondo. La siguiente, por favor. Bueno, importante también considerar como algoritmo, ¿no? Cuando tenemos una paciente con este síntoma, algunas posibles causas, ¿no? Fisiológicas, descartamos embarazos, si estamos hablando de una mujer en etapa reproductiva, valoramos la historia clínica, la exploración física, valoramos los estrógenos, valoramos la prolactina, las gonadotrofinas. Si decidimos valorar los estrógenos, vemos, ¿no?, cómo está la respuesta a los mismos, cómo hay, si de pronto esta paciente está presentando ciertos signos de ovulación, como por ejemplo la mucosidad, ¿no?, propia de una etapa ovulatoria. En caso de querer medir esos estrógenos o hacer una prueba, podemos dar progestágenos, ¿no?, suspenderlos y ver cómo hay un sangrado por deprivación de los mismos, ¿no? Entonces, cuando hay presencia de esos estrógenos y a la deprivación de los mismos, va a haber la menstruación, ¿no? Si en caso esto no sucede, se puede también valorar que haya probablemente un ovario poliquístico o haya tumoraciones, ¿no? De igual manera, si en caso no hay una menstruación, obviamente se suspenden, ¿no? Para valorar otras posibles causas, como por ejemplo, alteraciones a nivel de la prolactina. Y asociado a esto podemos valorar las gonadotrofinas, ¿no? Si tenemos gonadotrofinas elevadas, probablemente estemos hablando de que hay mucha necesidad de una insuficiencia, ovárica, ¿no? Podemos considerar ahí el síndrome de Turner, alteraciones a nivel del renal, una menopausia, por ejemplo, ¿no? Cuando denominamos por ejemplo, una falla ovárica. Una falla ovárica, por ejemplo, se puede denominar ya una paciente sobre los 32 años, que tenga ya, por ejemplo, una FSH mayor de 20, ¿no?, mayor de 40, entonces ya estamos hablando de una alteración de la FSH, ¿no? También que haya alteración de las gonadotrofinas, de la LH, de la FSH, y obviamente dependiendo podemos dar los estrógenos, podemos dar progesterona, y dependiendo de la respuesta, pues si es suspender, ¿no? Si se da la menstruación, probablemente ha sido pues por una causa de alteración de estas gonadotrofinas, podemos también sospechar una patología central, y si no se da, podemos sospechar de que hay una patología anatómica, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, he intentado resumir y dejo para ustedes, para alguno de ustedes, si quisiera participar previamente y me dijera qué puede identificar en la imagen, ¿no? Ahí tienen una imagen. Vamos a hacer de cuenta que estamos pues ante un caso donde finalmente bajo un examen físico podemos identificar este cuadro, ¿no? Tenemos una paciente, ahí ustedes pueden ver el abdomen sobrelevado y pueden ver vamos a decirlo así, una alteración a nivel de la anatomía del introito vaginal, ¿no? Por favor, los que deseen participar pueden levantar la mano, ¿sí?, para darles la palabra. A ver, tengo 3 manitos levantadas. Vamos a darles la palabra. Sí, doctora, se trataría de un himen imperforado, entonces yo pensaría en un hematocolpos. Muy bien, excelente. Me parece. Eso también me parecía a mí, doctora, porque pues tendría todo sentido que sea un himen imperforado. Mira el abdomen, parece que estuviera lleno, o sea, hay algo que está aumentado de volumen y pues sería toda la sangre que está ahí almacenada que no ha podido salir. Sí, efectivamente, muy bien, me parece muy correcto los alcances. Ustedes pueden ver, ¿no? Precisamente a eso nos enfocamos cuando decimos que tenemos que valorar. Ustedes ven, la paciente tiene vello púbico, probablemente haya tenido
desarrollo de caracteres, pero no menstrua. No menstrua, y cuando una niña pasa de ser niña a puber, de puber a adolescente, es muy pudorosa, muchas veces no quiere que la mamá la examine, muchas veces no le cuenta las cosas a la mamá, y va cursando con dolor. La mamá dice, la paciente no menstrua, va cursando con dolor, acude al ginecólogo, y obviamente pues se puede evidenciar un himen imperforado, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí un abombamiento precisamente por la colección a nivel de la vagina de la sangre, y precisamente ese es el síntoma, ¿no? Se va a manifestar por un hematocolpos, ¿no? Entonces, que ustedes pueden ver que este himen va a cubrir toda la abertura de la vagina, ¿no? Y es un tipo bastante común de obstrucción a nivel del canal vaginal, ¿no? Y obviamente es un tema congénito, ¿no? Entonces, muy bien, me parece bien, y es importante considerar todas las causas probables, ¿no? Dentro de un diagnóstico. Bueno, yo les comento solamente a manera de anécdota, ya son un público metidos en la medicina. Yo tuve un caso pues de una paciente que vino por un tema de amenorrea secundaria. Le hice toda la anamnesis adecuada para considerar una condición que estuviera generando, ¿no?, esta ausencia de menstruación. Y la paciente lo que manifestaba era dolor y secreción con mal olor. Solamente decía, doctora, bueno, sí, efectivamente mi regla se ha ido, me he hecho un test de embarazo, no estoy embarazada, yo presentaba mis menstruaciones normales, pero ya el tiempo no me viene. Entonces, cuando la examiné, y era algo que la paciente no me había manifestado en ningún momento, yo pude evidenciar un cuerpo extraño a nivel del conducto vaginal, que ocluía el cervix, ¿no? Entonces, esto puede corresponder obviamente a una práctica sexual, pero hay que ser muy acuciosos, ¿no? Delicados, acuciosos, y ustedes se dan cuenta que este síntoma puede encerrar pues, muchas patologías. Muy bien, gracias, doctora. Eso sería cuanto quería darle alcance a los alumnos. Si hay alguna cosa a resolver. Muchísimas gracias, doctora, por su participación y por dos cosas: la excelente exposición y por ceñirse al tiempo, ya que tenemos otro docente y los chicos luego tienen un examen. Si hubiese alguna pregunta más, alguna participación de alguien que quiera levantar la mano. Caso contrario, damos por terminado esta exposición con la doctora Laguna, felicitándola por su brillante exposición. Muchas gracias, doctora Laguna. Vamos a empezar nuestra siguiente exposición con la doctora Ana María Cajas. Muy agradecida, doctorita. Permiso con todos los alumnos. Hasta luego, buen día. A ver, muy bien, a la doctora Ana María, por favor, si nos levanta la manito para poderla ubicar y poderla hacer panelista. Muy bien, doctora, gracias. La vamos a hacer panelista entonces para que pueda usted participar con nosotros. ¿Nos oye, doctora Ana María? Doctora Cajas, ¿nos oye usted?